8 de la noche con 8 minutos. Nos unimos a nuestra multiplataforma de RPP. En radio está, por supuesto, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, hablando justamente de la variante Omicron y también este repunte de contagios de COVID-19. Vamos a escuchar. Que tengamos camas UCI, tenemos todavía un déficit muy importante de recursos humanos altamente calificados. Sin embargo, ¿cuántos especialistas faltarían a nivel de los hospitales del país? Especialmente si hablamos, por ejemplo, de intensivistas. Nosotros tenemos un déficit muy grande, necesitamos arriba de los 2.000 intensivistas, ¿no? Pero la formación de un intensivista demora 4 años, 3-4 años como mínimo, ¿no? Claro. Entonces lo que sí tenemos es una importante cantidad de médicos internistas y médicos generales que están fogueados, que tienen experiencia en esta primera y segunda ola y que justamente con las asociaciones nacionales de médicos intensivistas estamos en este momento desarrollando todo un calendario de repaso, de fortalecimiento de capacidades para estos médicos a nivel nacional. Es decir, nuestro sistema de respuesta ha mejorado. Lo que sucede es que lo que nos preocupa es que el volumen de pacientes, así como pasa en Europa, también sucede en nuestro país con más facilidad, nos pueda sobrepasar. Por eso es que estamos trabajando en dos frentes, ¿no? Por un lado, fortalecer la capacidad de camas UCI, la implementación de mayor cantidad de recursos humanos para que puedan atender estas unidades de cuidados intensivos y las unidades de camas con cánulas de alto flujo. Y por otro lado, frenar los contagios en nuestro país, que es el elemento clave. Es decir, el uso de la mascarilla y la vacunación es un elemento fundamental. Mientras menos contagiados tengamos, la proporción de personas que van a necesitar hospitalizarse o entrar a camas UCI va a ser menor. Entonces tenemos que frenar el número de contagios y entonces este momento, afortunadamente, fruto de la vacunación, tenemos una realidad doble, ¿no? Primero, no se han incrementado la cantidad de fallecidos a nivel nacional de acuerdo a nuestro promedio, lo cual es bueno. Esto tiene bastante que ver con el efecto de la vacunación, que ya en todo el mundo se ha demostrado, incluso en Europa, donde han habido una gran cantidad de casos que no han tenido la relación directa que tenían en la primera y segunda ola con el número de fallecidos, porque al estar la gente vacunada está más protegida. Pero por otro lado, tenemos un incremento importante de ocupación de nuestras camas de cuidados intensivos, la mayoría por pacientes que no están vacunados con una o con 2 dosis, ¿no? Esto nos está generando ya un problema, porque a pesar del avance de la vacunación, que tenemos ya el 80% de la población vacunada, ese 20% que no está vacunado representan pues más de 3 millones de peruanos que no tienen las vacunas y que justamente son los que están ocupando en porcentaje mayoritario las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Eso sí nos Doctor preocupa. Ceballos, Sí, doctor Ceballos, estamos en este momento enlazados con nuestra multiplataforma. Joana Castro va a participar también de este diálogo con usted. Estamos amigos de RPP conversando con el doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud. Joana Castro desde nuestra plataforma de televisión. Joana, adelante. Jorge, gracias. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle acerca del plan de emergencia que tiene, me imagino ya, en estos momentos el gobierno. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en Estados Unidos el primer ministro Boris Johnson ha pedido ya a los diversos sectores de su país que tengan un plan de emergencia para actuar, sobre todo debido al crecimiento de la variante Omicron. Y en Estados Unidos se ha tenido que observar también un plan de emergencia debido a que 2.400 vuelos fueron cancelados como consecuencia de que su personal, su tripulación de diversas aerolíneas enfermó de COVID-19. Boris Johnson, Inglaterra, en este caso, ¿estaríamos hablando de qué tipo de plan de emergencia en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos diseñado un plan de emergencia frente a la tercera ola desde hace varios meses en nuestro país. Claro, todavía no ha aparecido esta variante Omicron que nos genera una velocidad de contagio no conocida por la historia de la humanidad, pero este plan de emergencia incluía desde el incremento de las camas de cuidados intensivos, que se han incrementado efectivamente, el incremento de más de 64 plantas de oxígeno en todo el país,
el incremento de personal. Nosotros hemos pasado de tener 51.000 trabajadores CAS-COVID a contratar más de 10.000 trabajadores CAS-COVID, que son en general todos son trabajadores asistenciales, profesionales y técnicos asistenciales, ¿no? Así como generar una red de evaluación descentralizada. Por eso tenemos permanentemente contacto con todos los directores regionales de salud para evaluar su capacidad de respuesta y tanto a nivel de personal como de capacidad de oxígeno, de pruebas moleculares, de concentradores, de cómo estamos marchando con los centros de aislamiento temporal, el fortalecimiento del primer nivel de atención en general para poder también revertir la escasa atención a los pacientes no COVID, ¿no? También se ha diseñado frente a la variante Omicron la necesidad de tener centros de diagnóstico específicos, ¿no? Esto quiere decir, para evitar que la gente cuando tenga síntomas vaya a los hospitales directamente y los sature, poder fortalecer el primer nivel de atención con establecimiento donde la gente vaya a hacerse su diagnóstico y a partir de allí ubicar si la persona puede mantenerse en su domicilio, si los síntomas son muy leves, si necesita ir a un centro de aislamiento temporal porque sus síntomas son leves o moderados, o de acuerdo a la evaluación tiene que ir al hospital. Este triaje, esta evaluación de los pacientes es fundamental para evitar que no se nos saturen todos los hospitales del país. Ministro, una última pregunta. En este caso, ¿se ha considerado, por ejemplo, reducir los días de cuarentena para una persona contagiada con el fin de no detener la economía, tal como ya se está haciendo en otros países? Bueno, este es un tema que tiene evaluación, si se reduce de 14 días a 10 días, pero esto va a depender también de qué variante es la que empieza a predominar. Nosotros entendemos que poco tiempo es probable que la variante Omicron sea la que predomine, que tiene un periodo de incubación y de resolución un poco más rápida. Pero esto va a tener que ver con la evolución epidemiológica. En este momento, la variante que nos está generando más problemas con pacientes en cuidados intensivos es la variante Delta. Pero esto seguirá modificando en la medida en que, por secuenciamiento, nos empecemos a dar cuenta cómo va evolucionando cada paciente y si es conveniente reducir el tiempo de aislamiento del paciente o no. En Estados Unidos, donde efectivamente la variante Omicron, y en Europa es de lejos la predominante, obviamente se empieza a pensar, y en algunos lugares se está tomando esta decisión de acortar a 10 días. En el caso de nuestro país todavía no es una opción que lo estamos considerando como inminente, ¿no? Pero esto puede cambiar en la medida en que veamos cómo va evolucionando el proceso acá en nuestro país, ¿no? Doctor Ceballos, por favor, continúe con nosotros. Vamos en este momento a escuchar mensajes importantes de nuestros anunciantes. Retornamos para seguir conversando con usted, amigos. Esta noche aquí en la Rotativa del Aire y en la multiplataforma de RPP estamos dialogando con el doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud. 8 de la noche con 16 minutos. Momento de ir a una pausa, por supuesto, en las claves del día. De la noche con 19 minutos. Seguimos en la multiplataforma de RPP Noticias conversando con el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ejecutivo frente a una eventual tercera ola de la pandemia. Doctor Ceballos, estamos en la multiplataforma de RPP Noticias. Joana Castro participa también de esta entrevista. La Comisión COVID-19 del Congreso ha anunciado que se va a reunir con usted para evaluar las estrategias frente a una tercera ola de la pandemia. ¿Cuál va a ser el mensaje del Ejecutivo que va a presentar frente a esta comisión parlamentaria? Bueno, como decía aquí, el enfrentamiento de la pandemia y del COVID se maneja básicamente en dos escenarios, ¿no? Un escenario es cómo fortalecemos el nivel de tratamiento de la gente que está enferma, es decir, para evitar que se nos muera gente en esta pandemia. Entonces, esto significa fortalecer el nivel hospitalario, cómo vamos a contar con mayores recursos humanos, cómo vamos a fortalecer nuestras áreas de oxígeno, nuestras unidades de hospitalización. Este es un tema que tiene que ver con el evitar
que la gente que ya se contagió pues pueda fallecer, se pueda complicar, y si se complica pues recibe un buen tratamiento, ¿no? La otra área es la área de prevención, o sea, porque si tenemos una avalancha de casos de contagio como la que hemos visto en Europa, donde hemos llegado a tener más de 1 millón de contagios que aparecen diagnosticados por día, nos obliga a decir tenemos que frenar los contagios, porque aunque sea menos letal la variante Omicron, igual hay un porcentaje de gente que se va a complicar, la gente que tiene comorbilidades, ¿no? Esto es un tema absolutamente lógico. Ministro Entonces, Ceballos, tenemos que evitar, sí. Y ya que está hablando de diagnóstico, ¿cuál es el número de pruebas diarias que se está haciendo justamente para descartar o confirmar la cantidad de casos positivos a COVID-19? Nosotros estamos haciendo más de 14.000 pruebas diarias, y por eso podemos evaluar cuánto es que va incrementándose la cantidad de casos a nivel nacional. Es decir, hay dos aspectos que se controlan, ¿no es cierto? Los aspectos, el control de los pacientes que presentan síntomas, que esto lo evalúa el Centro de Control del Ministerio de Salud, y lo que tiene que ver con la positividad de las pruebas moleculares y antigénicas en el país, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que, desde el punto de vista sintomático, en la última semana hemos ascendido a cerca de 14.680 pacientes, o sea, hay un incremento a nivel nacional de un 18.4% de la cantidad de positivos que nos han dado para pacientes COVID. Y en el caso de Lima metropolitana, el incremento es superior al 23%, o sea, es un incremento importante es un incremento que se da en una semana, ¿no? Lo cual nos hace proyectar, dada la velocidad de contagio de esta variante Omicron, que vamos a tener rápidamente una gran cantidad de casos de pacientes contagiados por el COVID. Por eso es que insisto que debemos redoblar todas las medidas para evitar más contagios y que nos eviten que nuestro sistema sanitario sea sobrepasado por el COVID en el país, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el monto destinado para comprar pruebas COVID-19, doctor Ceballos? Nosotros hemos comprado más de 2 millones de pruebas, y ha sido afortunado porque por ahí salió la versión de que se había disminuido la cantidad de dinero. En realidad lo que ha sido es que se han conseguido pruebas más económicas, y por eso es que la cantidad invertida ha sido menor. Pero en este sentido no hay ningún problema, no hay ninguna restricción por parte del Ejecutivo. Yo lo tengo que decir como MINSA, porque yo sería el primero que saldría a reclamar que nos den los recursos suficientes para conseguir pruebas moleculares. Sí, en este momento se han adquirido más de 2 millones de pruebas moleculares, que son las que se están ejecutando, con todos los recursos que tenemos en el país. En estos últimos 4 meses lo que hemos logrado es duplicar la cantidad de pruebas moleculares que se ejecutan en el país. Hablamos de 2 millones de pruebas, doctor Ceballos, pero ¿de cuánto es el presupuesto adquiridas? ¿De cuánto es el presupuesto, el que se ha destinado del MINSA? No tengo la cifra en este momento porque justo estoy llegando de la calle, la cifra en monto, pero son más de 2 millones que tenemos ya compradas y aseguradas para el país. En este momento no hay ninguna escasez de pruebas moleculares o antigénicas que podamos ejecutar, ¿no? Pruebas que tanto se hacen en el sector público como en el sector privado, ¿no? Por ese lado no tenemos inconveniente. El inconveniente lo tenemos en la cantidad de laboratorios y la cantidad de recursos humanos calificados para realizar mayor cantidad de pruebas. Ese sí es un problema de nuestro país que no es de ahora, ¿no? Hemos duplicado la cantidad de resolución, la hemos duplicado. ¿Necesitaríamos más? Necesitaríamos más. Pero además de las pruebas moleculares, lo que necesitamos es generar mayor cantidad de pacientes vacunados también en el país, que es el otro gran problema que hemos resuelto, pero todavía en parte, ¿no? Ministro, recordamos que en la segunda ola, por lo menos, o en la primera, la cantidad de personas que estaban haciendo fila buscando conseguir balones con oxígeno medicinal, y nos preocupa, por supuesto, cuando escuchamos que estamos ante una eventual tercera ola, que un panorama tan doloroso como ese se repita a nivel nacional. ¿Cuál es la cantidad de plantas de oxígeno que hay en estos momentos operando en nuestro país? Es decir, ¿que estaríamos preparados o no ante una eventual tercera ola? Depende de la magnitud de la tercera ola. Usted entenderá
que una cosa es una tercera ola de una magnitud leve, moderada o crítica, ¿no? Esto no lo podemos vaticinar nosotros de manera exacta. Pero sí, el número de plantas que contamos... Claro, tenemos, por supuesto, a eso iba. Tenemos en este momento 400 plantas de oxígeno totalmente operativas en el país. Y hay alrededor de 30 plantas de oxígeno que están justamente en proceso de mantenimiento en este momento, pero tenemos 400 plantas de oxígeno. Eso significa que en los últimos 4 meses lo que se han adquirido son 64 plantas nuevas de oxígeno en el país, y además se han instalado 3 plantas criogénicas para oxígeno líquido, lo cual nos da una mayor seguridad, y para el mes de enero y febrero pensamos instalar 4 plantas más criogénicas en el país. O sea, la capacidad de respuesta del sistema sanitario peruano ha mejorado, sin ninguna duda. Pero obviamente no vamos a corregir el déficit grande que tenemos desde hace décadas. Por ejemplo, el déficit en recursos humanos, que francamente es un elemento, un talón de Aquiles del sistema sanitario peruano. Nosotros tenemos 750 médicos intensivistas en el país. Este es el número que tenemos de médicos intensivistas. La formación de un médico intensivista no es menos de 3 años, que es lo que dura la residencia, y cuando tenemos que ampliar la formación son 4 años de un médico intensivista. Evidentemente, la formación y la cantidad que necesitamos está todavía lejos de lo que aspiramos. Por esa razón es que tenemos reuniones con la Sociedad de Medicina Intensiva, porque necesitamos rápidamente formar a los médicos internistas y a médicos generales en elementos básicos para poder manejarnos en cuidados intensivos. Este es un problema de muchos años en el país que no está corregido, ¿no? Muy bien. Doctor Ceballos, la presencia de la variante Omicron, que es mucho más transmisible, ¿podría afectar de una u otra manera el retorno a clases planteado para el mes de marzo, y también la presencia de público en los estadios, por ejemplo, de la que se había hablado mucho? Bueno, el retorno a clases esperemos que no. Todo depende. Yo espero que podamos controlar esta variante. Lo que justamente estamos evaluando con los grupos de expertos es que los meses de enero y febrero podrían ser los meses más complicados frente a esta variante. La experiencia internacional nos indica que luego de 2 meses y medio empieza a descender el pico de esta ola. Esto está pasando en Sudáfrica y está pasando en varios países de Europa. No podemos tener una fecha exacta de cuándo descenderían los casos de Omicron en nuestro país, pero yo creo que, siendo optimistas, si nosotros diseñamos una adecuada estrategia, podemos permitir que en el mes de marzo podamos tener clases. No sobre todo porque la variante Omicron no se está comportando como una variante más agresiva que las variantes anteriores, sino lo que está dando en el mundo son cuadros leves a moderados en su mayoría. Entonces, si logramos disminuir la cantidad de contagios, si logramos manejar una estrategia más o menos ordenada para que no nos desborde el sistema sanitario, entonces creo que el retorno a clases se puede dar en el mes de marzo. Obviamente vamos a tener que tomar una serie de recaudos en lo que tiene que ver con la aglomeración de gente, ¿no? Allí sí vamos a ser muy estrictos, porque lo que no podemos permitir en un país donde tiene un sistema sanitario efectivamente débil, que se nos incrementen los contagios innecesariamente, ¿no? Y el tema del público en los estadios y también las piscinas, doctor Ceballos, porque este es un tema que ha causado mucha controversia. Algunos especialistas señalan que, por ejemplo, las playas, las piscinas, dentro de todo son espacios abiertos. No, son espacios abiertos y va gente de acuerdo al aforo, pero si va 10 veces más del aforo en un lugar, ya no es más un espacio abierto, es una zona de contagio. En eso yo quiero ser realmente muy firme, ¿no? Nosotros entendemos que hay espacios abiertos, que bueno que la gente salga a los parques, a las plazas, hay que incentivar eso. Pero en un espacio como puede ser una piscina o por ejemplo, una playa donde van 10, 20 veces el aforo que tiene una playa,
pues hay que tomar una decisión, y la decisión que hemos tomado es salvaguardar la salud de la población, porque después esas personas que se contagian, que generalmente no usan mascarilla o consumen bebidas alcohólicas, van y contagian a otras personas. Entonces aquí hay que parar la tercera ola, hay que parar la variante Omicron y salir de esta pandemia, porque eso tiene además repercusiones sanitarias, económicas para nuestro país, y tenemos que terminar de una vez con esta pandemia, y no por un fin de semana vamos a poner en riesgo a toda la población. Claro, doctor Ceballos, porque se había también presentado una polémica. Algunos especialistas señalan que, por ejemplo, los centros comerciales, los espacios comerciales que son cerrados, están abiertos al público y a veces no se cumple tampoco con el aforo, pero el MINSA ha recordado que el uso de las piscinas públicas, incluso con fines recreativos, está prohibido. Esto ha causado también polémica. No, esto se ha modificado, ¿no? Si es que se cumple el aforo, pues se puede concurrir a una piscina pública, pero cumpliendo el aforo y las restricciones adecuadas. Una cosa son las restricciones y otra cosa es que esté prohibido el uso. El uso estaba prohibido para el 31 y 1, pero después se puede asistir con las restricciones adecuadas necesarias. En el caso de los moles, el tema es que los moles tienen un aforo que nosotros ya lo hemos señalado, que en este momento es del 60%. En el mall los que ingresan al mall tienen que ingresar con su carnet de doble vacunación, tienen que ingresar con doble mascarilla o con una KN95. Hay un tiempo de estadía en el mall que es mucho menor que cuando se va a la playa. Entonces hay medidas de control, ¿no? Pero además de las medidas y las normas, tenemos que hacerlas cumplir, ¿no? O sea, que la gente de verdad asuma con responsabilidad el cuidado de su salud, ¿no? Entonces este es un tema. Lo de los moles en realidad es un riesgo, pero es un riesgo, yo diría, que no es tan alto si es que se cumple. 8:32 p.m. Escuchábamos ahí y entrevistábamos, por supuesto, también al ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ha contado que a nivel nacional hay solo 750 médicos intensivistas. Por supuesto, se requiere más, pero la preparación, la especialización de ellos tarda por lo menos unos 3 años. Se han comprado además más de 2 millones de pruebas de descarte de COVID-19 y se han hecho en las últimas semanas 14.000 pruebas. Y lo que ha señalado también